Muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas virtuales que estamos teniendo en este tiempo que el Señor nos ha bendecido para poder llegar a diferentes lugares y compartir la bendita palabra del Señor. Estamos siempre caminando con el deseo de que en cada casa se plante una iglesia. Y para eso nosotros necesitamos crecer siempre. El apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, está concluyendo una de sus exposiciones para llenarnos de fe continuamente a cada uno de nosotros. Y dice el versículo, así que, una conclusión, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo le titulé a este mensaje Siempre Creciendo. Pero ¿en qué vamos a crecer? Porque todo, de acuerdo a la naturaleza, está en constante crecimiento. Un niño nace y empieza su proceso de crecimiento. Un árbol usted lo planta y empieza su crecimiento. De la misma manera, una iglesia desde que se planta empieza su crecimiento. Pero cada uno de nosotros, desde que llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar creciendo en algo que debe mantenernos en esa ruta siempre. Y eso es crecer en fe. Por eso aquí, cuando el apóstol Pablo está diciendo que debemos nosotros estar firmes y constantes, esa firmeza inamovible, esa constancia permanente que debemos nosotros mantener, ¿en qué debe hacer? Y dice aquí, en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es a lo que hemos sido llamados. Jesús murió en la cruz y Él derramó su sangre preciosa en el Calvario. Y ahí dio nacimiento a su iglesia, para que la iglesia se expandiera, para que la iglesia creciera, para que aquellos que habían creído en Él empezaran a compartir las buenas nuevas de salvación, llevando adelante ese proyecto. Al final el apóstol, me encanta, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto el mundo no lo puede entender porque el mundo siempre anda buscando una recompensa temporal, instantánea e inmediata. Las recompensas que Dios ha prometido a cada uno de nosotros las veremos cuando estemos en su presencia. Pero quiero dejarle en esta tarde, mi querido hermano, amigo, que todo lo que usted haga para el Señor, sea poco, sea mucho, nunca jamás será en vano. Y por eso me encanta que el apóstol Pablo está corrigiendo aquí en la iglesia de los Corintios, porque algunos que estaban ahí habían confundido, habían dejado de lado la parte fundamental de la fe del cristianismo, que es creer en la resurrección de Jesucristo. Por eso en el capítulo 15, en el verso 1 en adelante, el apóstol está hablando y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no creísteis, en vano. Mis queridos amados hermanos, si usted ha creído en Cristo y no cree que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces su fe es vana. Si usted no cree en eso fundamental, que es la base del cristianismo. Y no hay nada de vano en creer en Cristo Jesús, porque eso es lo más sólido que podemos nosotros tener. Por eso, más adelante, el apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Y esa es la gracia, es ese regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, el entender que fue no por nuestras capacidades, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Al entender ese regalo, es donde uno puede empezar a trabajar, a servirle al Señor con esa entrega, con ese amor. Cuando uno logra entender esa gracia, pero no con un intelectualismo como este mundo puede mencionar, sino entendiendo por revelación. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Y es que por eso es importante que todo creyente, toda persona que ha creído en Cristo, crezca en un elemento fundamental, crezca en la fe. Si usted, mi querido hermano, no cree en la obra de Cristo, entonces todo lo demás sí es en vano. Por eso una de las cosas que debemos nosotros tener claramente es darle importancia a la resurrección de Jesucristo. Aquí en el verso 3 dice, y vamos a hablar acerca de qué es este tema de la resurrección, porque eso es lo que nos llena de fe, de confianza, de seguridad, y eso es lo que nos hace crecer en la obra del Señor. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo? Es todo, es el fundamento de nuestra fe, es lo que nos mueve, es lo que nos hace poder avanzar hacia adelante. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de los Corintios? Que habían unas personas que estaban negando la resurrección. Algunos estaban hasta burlándose, haciendo ver que eso era ridículo pensar en una resurrección. Por eso en el verso 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mi querido hermano, puede ser que usted esté aquí en la iglesia. Puede ser que usted esté escuchando el mensaje que yo le estoy compartiendo, pero puede ser que sea como algunos que dicen que no hay resurrección de los muertos, porque si Cristo no ha resucitado, entonces es vano toda nuestra fe, porque dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y mi deseo en esta tarde es que usted salga de aquí o escuche esta enseñanza ahí con su familia, con una fe sólida, con una fe que mueva montañas, porque el evangelio, la predicación es lo que nos hace mantenernos firmes y constantes. Por eso, ¿en qué es lo que decía Pablo que debíamos estar firmes? En la fe de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol hace una aclaración acerca de lo que el mismo Señor le reveló en su bendita palabra. Lo tenemos nosotros aquí clarificado. Y dice aquí, quiero detenerme en esto, mis queridos hermanos, porque es importante que usted pueda llenarse de fe, de confianza, de seguridad y pueda tener un fundamento sólido. Dice en el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Imagínense esto, allá en el jardín del Edén, Dios creó un hombre, una mujer, un jardín, un paraíso.
Pero por la desobediencia de un hombre entró la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres y llegó hasta usted y hasta mí. Y nosotros estábamos condenados, estábamos camino hacia la condenación, hacia el mismo infierno. Pero, mire qué hermoso, pero dice aquí en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, que en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Aquí dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Un día la muerte ya no existirá más. Por eso la paga del pecado es la muerte. Y Cristo vino a terminar con la muerte, vino a destruirla. Entonces, una pregunta que surge aquí, que probablemente tal vez usted se podría hacer. De otro modo, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Estaban haciendo una práctica de que estaban haciendo un bautismo por algo que ya no tenía razón de ser, por un muerto, por alguien que ya había fallecido. Es ilógico lo que estaban practicando en ese momento y eso es vano, no tiene ningún provecho. ¿Por qué? Porque no es donde vamos a fundamentar nuestra fe. Por eso la misma Escritura dice claramente en el verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos corintios ya habían sido engañados con esta práctica. Mucha gente había sido engañada para ya no creer en la resurrección de Jesucristo, viviendo una vida como que si no hay vida después de la muerte. Y aquí es como hoy en este tiempo. Hay gente que probablemente viene a la iglesia, pero no cree en la resurrección y vive como que si no va a haber resurrección de los muertos y hace de su vida una vida de libertinaje, una vida de desenfreno, una vida sin preocupación por otras personas. Pueden estar alrededor de su vecindario, de su colonia, de su familia, gente que no conoce de Cristo, pero nunca le comparten del Evangelio, porque no creen que un día moriremos y resucitaremos para vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es interesante cómo aquí la explicación de lo que dice Pablo, que se estaba dando en aquel momento, sucede en este tiempo. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Por eso a mí me encanta siempre la ilustración que el mismo Señor Jesucristo puso cuando le preguntaron acerca de las cosas del fin. Y él dijo, el día del Señor será así como en los días de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, hasta el día en que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La preocupación que tenemos en este tiempo, hermano, que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, usted y yo que estamos aquí, empecemos a vivir como vivían los corintios, olvidándonos de que Cristo va a venir, olvidándonos de predicar el Evangelio, olvidándonos de predicar de la cruz de Cristo, olvidándonos de predicar de la resurrección de Jesucristo. Nuestra vida en este lugar es pasajera, va a tener un fin, pero ¿qué va a ser de su vida después de la muerte? Y por eso es de que hay que tener mucho cuidado que la gente ande así, comamos, bebamos, disfrutemos y olvidémonos. La religiosidad, el pecado, el libertinaje se ha metido a la iglesia del Señor y está confundiendo a algunos. No te preocupes, ahí mañana lo hacemos. Por eso nosotros estamos interesados, mi querido hermano,
de que usted haga de su casa una iglesia, que predique acerca de la resurrección de Jesucristo, que predique acerca del Evangelio, porque esa es la esperanza que tenemos. Nuestro cuerpo será destruido, terminará. El cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo será lo más glorioso, lo más hermoso que nosotros podemos, ni nos podemos imaginar, sino que es lo cual tenemos nosotros puesta nuestra confianza. El fruto de la muerte de Cristo fue darnos vida. Allí en Juan, él hace una ilustración que a mí me encantó mucho cuando él está hablando con sus discípulos. En el capítulo 12, verso 24, dice: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y por eso nosotros debemos mantenernos creciendo en la fe, para poder estar siempre dando fruto. ¿Cómo vendrá ese fruto? ¿Cómo será esa abundancia que habrá en cada uno de nosotros? Usted tiene que sembrar y usted va a ver el fruto. Dice aquí más adelante, hablando acerca de la resurrección, como estos que están preguntando, pues, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Y tal vez usted, mi querido hermano, se ha hecho esta pregunta. ¿Y cómo es que vendrá un nuevo cuerpo? ¿Cómo es que será? Mira, aquí dice, y es lindo que la palabra de Dios nos aclara. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Eso es lo que usted ve aquí, es el grano, lo que siembra. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra estrella. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. O sea, usted tira, usted pone, usted coloca a un muerto en una tumba, es un cuerpo corrupto. Y dice, se levantará en incorrupción. Cuando este hombre o mujer que ha creído en Cristo es sepultado en corrupción, se levantará en una forma glorificado el tipo de cuerpo que Dios nos dará. Eso es maravilloso. Eso es para que usted salte de alegría, para que usted pueda crecer en su fe, que así es lo que el Señor nos ha prometido. Dice, se siembra en vergüenza, en deshonra, resucitará en gloria. Esa vergüenza es la horrible dignidad de nuestro cuerpo, pues el polvo vuelve al polvo. Polvo eres, al polvo volverás. O sea, es nuestra vergüenza, pero se levantará en gloria porque resucitará en poder. Se siembra en flaqueza, o sea, es la muerte, la debilidad nuestra, y se levantará en potencia, en vida, activado por nuestro Dios. Se siembra natural y resucitará espiritual. Activado por el cuerpo natural del hombre, es activado su vida por la sangre. Pero el cuerpo espiritual que resucitará será activado por el Espíritu Santo. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así como el cuerpo natural es el que tenemos, pero el espiritual, ¿cómo será?
va a ser como el de Jesús, glorificado. Allí en la primera carta de Juan hay una luz de cómo será este cuerpo. En la primera carta, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Usted quiere saber cómo será su cuerpo? Entonces solamente vea cómo fue el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquellos que subieron al monte de la transfiguración quedaron extasiados por la impresión. Tuvieron un atisbo, tuvieron una iluminación. Yo me encantaría haber estado ahí. Pero puedo ver a través de las páginas de la Biblia cómo fue el cuerpo glorificado de nuestro Señor. Y así será nuestro cuerpo. No es lo que usted está viendo aquí, hermano. No es lo que usted ve en este momento, sino que va a ser algo maravilloso. Por eso, allí en el verso 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué maravilloso, hermano. Un día nosotros nacimos, ahí nuestra madre pues nos tuvo, bonito el bebecito, precioso. Y es lo más encantador que puede haber. Pero a través del desarrollo se va deteriorando. Pero así como nació ese cuerpo natural, un día van a ser el cuerpo celestial, glorificado, precioso. Por eso nosotros tenemos una victoria al final de la carrera de nuestra vida en Cristo. La vida nuestra no termina aquí. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos crecer en esta fe, llevar este mensaje a cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y por qué? Porque así como dijo el apóstol aquí en la carta a los Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué precioso! Allí en Isaías capítulo 25, verso 8, dice la profecía acerca de lo que el Señor había declarado a través de los labios del profeta Isaías. Dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su cuerpo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mis queridos hermanos, la victoria está asegurada. En Romanos capítulo 8, verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta adopción llegará a darse en el momento indicado. Por eso aquí es un grito de alegría. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Pero oiga lo que dice aquí: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos ganadores, somos vencedores, somos triunfadores, para ya no pensar en esta vida, ya no preocuparnos por las cosas temporales, sino pensar en lo celestial, pensar en lo eterno. Vamos de paso, y tristemente aquellos que no crean en la resurrección de Cristo morirán y sufrirán pérdida, sufrirán la condenación. Por eso, mis queridos hermanos, así que aquí donde comencé quiero concluir. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, manténgase firme en la fe de Cristo, que no sea movido por cualquier viento de doctrina, de estratagema o teoría de hombres. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Crea en Él. Él viene pronto. Aferrados a la cruz de Cristo, aferrados a la resurrección de Cristo. Dice: firme y constante, que su fe no sea movida de la cruz de Cristo, que su fe no sea movida
por ninguna cosa de este mundo, sino que usted se mantenga creciendo en la obra del Señor siempre. Para eso necesitamos crecer en fe. Para eso necesitamos creer en lo que el Señor nos ha hecho. Y eso es lo único, mi querido hermano y amigo, que nos va a hacer compartir la fe con otros. Eso es lo único que nos va a mover para abrir nuestra casa y hacerla una iglesia. Si usted no cree en eso, va a estar igual que los corintios, ahí movidos por cualquier viento de doctrina, compartiendo acerca del hecho de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, acerca de la gran victoria que Él tuvo en la cruz. Y por eso dice Pablo, sabiendo, usted y yo debe saber que su trabajo en el Señor no es en vano. Debe saber que abrir su casa y hacerle una iglesia no va a ser en vano. Va a llevar salvación, va a llevar restauración, va a llevar liberación. Su trabajo de compartir con otros no es en vano. Debe predicar la palabra de Dios siempre porque trae resultados gloriosos. Por eso Pablo decía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, su iglesia, es poder de Dios. El hombre natural no va a entender eso porque se tiene que discernir espiritualmente. Pero ojo aquí, pero eso no impide que nosotros vayamos y le compartamos acerca de la cruz de Cristo. Porque la cruz es el poder de Dios. Simplemente porque es precisamente ahí donde toda deuda del pecado fue pagada, dando al Espíritu Santo, en quien reside el poder, la libertad de la acción para obrar con poder en nuestra vida. Mi querido hermano y amigo, tú que estás escuchando a través de este medio esta enseñanza, crece en la fe, que no te muevan por cualquier doctrina. Comparte con toda seguridad acerca de la cruz de Cristo. Y si tú, mi querido hermano, que estás escuchando en esta mañana, te has quedado hasta el final, te quiero decir que este cuerpo se va a deshacer. Pero si tú crees en Cristo, que Él resucitó de entre los muertos, y pones tu fe en Él como el Señor de tu vida, tu cuerpo un día va a resucitar glorificado para salvación y vida eterna. ¿Cómo lo puedes hacer? Solamente depositando tu fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Dile en una oración, dile con tus propias palabras, Señor, yo creo en ti. Creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy. Reconozco que no me puedo salvar por mis propios medios. Sálvame en el nombre de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta declaración, esta confesión y has creído en el Señor, te invitamos a que nos escribas y puedas compartir con nosotros en este tiempo y poder comunicarnos contigo. La iglesia en las casas es algo que está en el deseo de Dios. Él edifica su iglesia y Él quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Así es que adelante, mis queridos hermanos, a crecer siempre en la fe, mantenernos firmes y constantes, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Que el Señor te bendiga en esta tarde.